Muy bien, estamos de vuelta aquí en este nuevo bloque de La Brújula, ya con nuestra nueva invitada, que te voy a dejar a vos, Aníbal, que la presentes, porque ya he estado conversando con ella, ¿no? No solo conversando, jugando al básquet también. Jugamos al básquet. Bueno, yo le explico un poco a la gente, ¿no? Y de paso vendemos un poquito en Discutidos, programita que sale por YouTube, por las redes, donde has estado entrevistándola, y la verdad que tiene un toque distinto, me parece, ¿no? Sí, tratamos de conocer el lado B, como se dice muchas veces, a la persona. Así que vamos a presentarla, la vamos a saludar, candidata a vicegobernadora por la provincia de Jujuy, por el Frente Justicialista, la licenciada Carolina Moisés. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo les va, chicos? Un gusto de estar acá de nuevo. Me encanta, ya saben, su programa. Y bueno, creo que está rankeado, vamos a ver, todavía faltan un par de semanas para la elección, pero de todas las entrevistas que me van haciendo, creo que la de Aníbal va a estar rankeada entre las mejores. Perdón, hay una pregunta, una consulta popular. ¿Probaron varias veces antes que la invoques? Lo mío es cuando me prende la luz la cámara, parece. Porque yo les aclaro, soy presidenta de un club, de un club deportivo, de uno de los mejores, más grandes de la provincia. Le ha ganado a Zaplo un par de veces. Y no hago ningún deporte, nunca hice ningún deporte. Pero bueno, y me hicieron hacer 2 tiros fuera de cámara y no le invoqué. Pero apenas prendieron y dijeron al aire, ¡tuc! Tiré. Perfecto. Ok, te va la cámara. Bien. Perfecto, lo mío debe ser cuando... Y ustedes no la invocan ni antes de la cámara, ni después con cámara. Y hay otro que estaba ahí probando, que es Noro, tampoco la invocó. Tampoco la invocaba. Bueno, cuéntenos un poquito cómo viene esta campaña, donde por ella lo había analizado con otros entrevistados. En la previa, tal vez uno analiza y ve a este partido justicialista como... vuelvo a repetir, en la previa, muy dividido, muchas veces con muchos roces a la hora de conformar las listas, de poder concentrarse o presentar, digamos, y ponerse, o presentar un consenso, ¿no? En este caso. Sin embargo, hoy se los ve muy distintos. Tengo que reconocer, o sea, inclusive más unidos que las otras fuerzas que se desprenden también del justicialismo. Totalmente, empezamos... esta campaña ya con las listas consolidadas, donde hemos demostrado primero una enorme capacidad de diálogo que durante meses sostuvimos con todos los actores del panperonismo, del movimiento nacional justicialista en la provincia de Jujuy, con todos los que sabíamos que tenían aspiraciones, que buscaban una candidatura o que estaban trabajando y participando para ser protagonistas en la elección. Así que eso ha sido un esfuerzo que ha tenido muy buenos resultados a la hora de armar el Frente Justicialista con 33 partidos. Vengo de reunirme con el PSOL, con el Partido Solidario, que también forma parte de nuestro frente. Como Conforja estamos organizando unas actividades para la semana que viene, con Nuevo Encuentro, que quizás es de estos partidos el que tiene más fuerza electoral en Libertador General San Martín, con Patricia Gutiérrez. Bueno, una cantidad importante de partidos. Y además la CTA, la CGT, la mayoría de los sindicatos, la mayoría de las fuerzas sociales. Pero lo también valioso es que hemos podido ordenar una estrategia electoral de acuerdo a la realidad política de cada localidad, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos de decirle a los jujeños y jujeñas que además de ser lo más amplio, abarcativos y contenedores posible, hoy el Frente Justicialista también tiene un solo candidato a intendente en cada localidad, pero de que además es fruto de la legitimidad de su trabajo, de su esfuerzo y ya de la definición de los ciudadanos en las elecciones previas. Pero no significa que ese uno haya sido desplazando a otros, sino que esos otros se suman voluntariamente construyendo un proyecto para cada una de nuestras ciudades y pueblos. Yo le puedo dar el ejemplo del Libertador General San Martín, donde el Turco Ale, ex intendente, hoy concejal, también está trabajando, digamos, en el mismo proyecto para que Patricia Gutiérrez sea la intendenta, junto con Romina Morales, que también es concejal, que venía de otro sector,
muy puntual del Partido Justicialista, con organizaciones sociales que tienen fuerte presencia y trabajo solidario en la localidad, con empresarios y emprendedores. Realmente se ha hecho un trabajo de buscar lo mejor para cada una de las ciudades y elegir el proyecto más fuerte, más sólido, más creíble, porque casi todas las ciudades del interior, sobre todo las que están gobernadas por el radicalismo, están muy desgastadas y van esos intendentes a una segunda reelección, o sea, a un tercer mandato, ¿no? Claro. Entonces, eso nos hace que el Frente Justicialista tiene mucha participación y mucha solidez en la base. Eso hace que seamos muy competitivos en las intendencias, como en el caso de Palpalá también, que quizás con otra estrategia ha podido contener Rubén Rivarola a esa multiplicidad de actores que quisieron participar. Esta es una de las localidades que más colectoras a concejales tiene, que algunos cuestionan esto, ¿no? Pero por otra parte, digo, al no haber elecciones internas o paso en la provincia, se debe garantizar la participación de todos quienes quieran hacerlo. Nosotros lo que hemos logrado es que todos tengan el derecho a participar, todos puedan proponer, ser candidatos a concejales, pero siempre buscando la unidad en términos de la conducción de cada una de las ciudades. Por eso estoy convencida de que tenemos los mejores candidatos a intendente de toda la provincia. Si vos lo comparás con los radicales, que van con figuras un poco gastadas y demás, y con quizás otros frentes que llevan personas que no son ni siquiera conocidas o nunca han participado en una elección. Entonces, eso nos da una competitividad grande. Y en San Salvador creo que la figura de Liliana Fellner ha modificado el escenario. Viste, como vos decís, en la previa por ahí no se veía mucho, no se veía nada, y en el lugar donde quizás más difícil se hace la disputa electoral, que es San Salvador, hemos logrado también hacer crecer una figura como Liliana, que no solamente tiene un perfil distinto comparativamente a la del Chuli, y estoy segura que gana en esa comparación, sino que tiene mucha capacidad, mucha experiencia en la formación de equipos, en el pensamiento estratégico de cómo sacar adelante una ciudad, combinado con la sensibilidad de una mujer que entiende que los problemas de la gente está en los barrios, está en los basurales, está en esos nichos oscuros donde hoy los chicos se están drogando, en vez de estar participando en un polideportivo o en un espacio comunitario, ¿no? Entonces hay mucho abandono en la ciudad de San Salvador y Liliana es una persona que pueda combinar la formación de equipos con un fuerte liderazgo, con saber qué hacer y con tener la sensibilidad de cuáles prioridades tomar a la hora de la gestión municipal. Esto les da un plus porque, a ver, si tomo el último antecedente, la última elección, si bien fue legislativa, no fue una buena elección para el justicialismo. No fue buena porque es verdad que había mucha pelea. Y la verdad es que la gente está harta de las peleas, nosotros también. Por eso hubo un gesto de madurez, de responsabilidad, y quiero que se comprenda de esa forma. Miren, el gobierno de Gerardo Morales ha provocado también muchas divisiones, no solamente en la política, sino en todos los órdenes de la vida de los jujeños y las jujeñas. La paz, la unión de la que habla, no existe. O sea, o existe basado en la utilización de la violencia de la fuerza del Estado, en la amenaza, que ha generado mucho miedo en la gente. Hoy en Jujuy no se pueden expresar las necesidades. Yo no digo, obviamente, si le vamos a reconocer al gobernador, odiábamos los cortes de ruta, no tolerábamos que tomen las calles, no podíamos vivir así. Y está muy bien, lo ordenó, eso fue hace 8 años, ¿sí? Hoy la realidad es totalmente distinta. El gobernador el viernes empezó su discurso hablando del 2015. O sea, ya pasaron 8 años. Y eso es para negar su propia incapacidad e inacción y la falta de resultados durante estos 8 años. En ese sentido, creo que nuestras diferencias dentro del justicialismo, que se han visualizado mucho más en el año 21,
en una elección legislativa compleja, donde hubieron 7 frentes de raigambre, quizás justicialista, progresista del movimiento, muchas de esas divisiones fueron generadas por el propio gobierno provincial, estimuladas y financiadas por el propio gobierno. ¿Y pasa actualmente? Yo creo que actualmente hay otros 2 frentes que podrían decirse de raíz. A mí particularmente me sorprendió la de Rodolfo Tequi. Bueno, vamos a esa. Yo creo que la lista de Rodolfo Tequi está financiada por el gobierno provincial, porque no hay sino ninguna razón para comprender que a Rodolfo lo hemos convocado muchas oportunidades, a él, a su equipo. Hemos hablado en profundidad de lo que necesitan los jujeños y jujeñas, de cómo teníamos que construir este espacio, donde no hay un solo protagonista, sino que somos un equipo de protagonistas trabajando para los jujeños y jujeñas, y entendíamos que él debía tener un lugar en el Frente Justicialista. Bueno, lo tuvo y fue uno de los principales candidatos de la última elección del justicialismo. Basándonos en eso, en que en el 21 fue candidato en segundo término a diputado nacional y todo el justicialismo lo apoyó en esa candidatura, entendimos que debía haber un compromiso de reciprocidad y en este escenario sumarse. Y le hemos hecho propuestas muy concretas con Rubén Rivarola, pero muy concretas. O sea, hubo un punto, ustedes saben, que yo tenía alargada mi precandidatura a gobernadora, Rubén también tenía sus aspiraciones, pero nos habíamos puesto de acuerdo que esa decisión iba a ser la final. O sea que primero teníamos mucha tarea por hacer. Primero teníamos que dialogar, hablar, convencer y construir una fuerza importante, imponente, para que los jujeños valoren y vean que los escuchamos, que los hemos escuchado, porque todos te decían, dejen de pelearse, gánenle a Morales, dejen su diferencia de lado, porque queremos que trabajen para nosotros, porque queremos un gobierno peronista. Entonces, en ese diálogo participó mucho Rodolfo Tequi. Cuando fuimos llegando ya a la hora de las definiciones, yo no tengo ningún problema en decirlo, porque es correcto que la gente lo sepa. La propuesta que le hicimos en su momento fue que si la candidata a gobernadora era yo del Frente Justicialista, él queríamos que sea el candidato a vicegobernador. Y dijo que no. Después, cuando entre Rubén y yo terminamos definiendo que necesitábamos justamente la mayor fortaleza, aún en lo que nos diferencia. Ustedes conocen que tengo muchas diferencias con Rubén en términos políticos, en términos metodológicos, pero hay algo que nos une. O sea, creo que los dos somos súper laburantes, trabajamos, cada uno a su manera. Y políticamente, él representa como presidente del Partido Justicialista a grandes actores del peronismo de Jujuy y sostiene el Partido Justicialista en toda la provincia desde el año 2017, lo cual es muy valorable y tiene una metodología y por su formación, por su generación. Quizás yo de otra forma también he construido un espacio, ustedes conocen, con Arriba Jujuy como una de las expresiones que siempre estuvo Arriba Jujuy dentro del Frente Justicialista, salvo en el 21, fue la única vez, donde obviamente es una generación de nuevos dirigentes, es buscar protagonismos diferentes en nuestras localidades, es darle un fuerte envión a las mujeres que quieren hacer política. La mayoría de nuestras candidatas de Arriba Jujuy son mujeres. Entonces, nosotros ¿qué comprendimos con Rubén? Que en realidad la diferencia nos complementa. Y esa diferencia es la que nosotros podemos ofrecer a la sociedad jujeña con las mejores cosas de Rubén como líder, con lo mejor que pueda dar yo como mujer protagonista de la política de Jujuy, con toda la trayectoria que tengo, con todo lo que hemos aprendido en todos estos años. Y por supuesto considerábamos que Rodolfo Tequi también podía formar parte de eso. Entonces cuando nosotros ya él ya había dicho que no, resolvimos la fórmula, le propusimos que encabece la lista de diputados provinciales, porque nos parecía que realmente era muy valioso su trabajo y su equipo. Y volvió a decir que no. O sea, entonces cuando vos decís, si le damos espacio, si lo convocamos, pero si además le proponemos cosas, lugares tan importantes para él y para todo su equipo, y dice que no, entonces en el fondo uno se empieza a dar cuenta que hay otros intereses. Y cuando después mirás los candidatos en las localidades,
Entonces vos decís, bueno, capaz que este dirigente quiere sostener su espacio porque tiene candidatos fuertes en una localidad en la otra para sostener a intendentes y demás. Yo, sin desmerecer a ninguno de los compañeros o de la figura que está en el frente de Rodolfo Tequi, y la verdad que conociendo como conozco, tiene candidatos interesantes, pero que no tienen volumen electoral, que no pueden ganar una elección, que en la mayoría de los casos no van a llegar ni siquiera a ser concejales. Y yo le propuse sentarme el tiempo que haga falta, porque me encargué con Rubén, digamos, nos encargamos en parte de las estrategias electorales de cada, es muy grande la provincia, son más de 60 localidades, entonces nosotros fuimos focalizándonos en lo que más sabía cada uno. Le dije yo a Rodolfo, me siento con vos y con tu equipo y acomodamos y acoplamos y vemos que tus candidatos puedan formar parte de nuestras listas, si hay que armar colectoras, armamos colectoras. También dijo que no. Entonces, y la última mejor no se las cuento porque ya está, no tiene, porque hubo una última propuesta, una vez que ya estaban los frentes, una vez que ya estaba, que cuando se le cae la lista de La Quiaca, le desaparece en la lista de Blas Gallardo, cuando Blas Gallardo renuncia a su candidatura de diputado provincial, que estaba, también hay una impugnación a la cabeza de lista concejales de San Salvador, al Partido Justicialista, con lo cual Pablo Lavisa tuvo que dar un paso al costado, y quedaron unas horas vacantes el consejo, digamos, el primer candidato a consejo deliberante del Frente Justicialista en San Salvador. Entonces yo la verdad es que lamento si se ofenden los compañeros, suelo ir de frente y la verdad es que hago hasta el último esfuerzo. Y lo llamé y ese fue un último esfuerzo. Decirle, Liliana y vos son un equipo fortísimo para San Salvador. Liliana, candidata a intendenta, vos encabezando la lista de concejales, con seguridad entras al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante de Jujuy necesita gente como vos, que conoce, que sabe, que tiene equipo también. Ese equipo podría haber acoplado el equipo de Liliana Fellner, que estoy segura que puede ganar la intendencia, y ganar la intendencia de San Salvador implica cubrir un montón de espacios, de equipos técnicos, de funcionarios, y volví a decir que no. Entonces, a este punto les digo, no tiene ningún destino ese frente que se llama Jujuy tiene futuro, porque si realmente creyeran que Jujuy tiene futuro, estarían trabajando con nosotros dentro del Frente Justicialista. Ahora, ¿crees que el tema de los convencionales, de la reforma parcial de la Constitución, puede ser un condicionante importante a la hora de la elección? Por fuera, digamos, de lo que sería la propuesta política o ejecutiva, digamos, y legislativa, por supuesto, también. Mira, yo creo que la gente se va a fijar en quién quiere que los gobierne, en quién quiere que tome las decisiones permanentes durante los próximos 4 años, tanto en la provincia como en los municipios. La elección de convencional constituyente y la necesidad de la reforma de la Constitución fue un capricho de Gerardo Morales el año pasado para querer forzar su propia reelección, tener la posibilidad de él ser reelecto gobernador. Por más que lo haya negado, la verdad es que en el fondo esa era la intención. Cuando vos ves lo que aprobó la legislatura en términos de la necesidad de la reforma y ves temas tan desactualizados como la eliminación de la ley de lemas, la verdad es que Morales, le digo al gobernador, yo creo que si hace una encuesta, que le encanta hacer encuesta al gobernador Morales, yo creo que más del 80% de la población no sabe qué es la ley de lema, no entiende de qué le está hablando, porque además es un tema que no existe. ¿Saben por qué no existe? Porque la ley de lema es un régimen electoral, es un código electoral, es una forma de organizar una elección. Y la hemos derogado en el año 99, fue la última elección que hubo ley de lema. Entonces yo hoy pensaba, abro el diario y veo la foto del gobernador diciendo que la reforma constitucional es para que no haya más ley de lema. Digo, no sé a quién le está hablando el gobernador, porque hace 20 años que no existe la ley de lema. Y si le preguntamos a cualquiera que pasa qué es la ley de lema, no entiende nada. Lo otro que dice el gobernador es desviar la atención. Con la reforma constitucional y con esos temas lo que produce es desviar la atención de los temas realmente importantes que le preocupan a los jujeños y a las jujeñas. Cómo pagamos la luz más barata, cómo conseguimos un trabajo digno, cómo logramos que nuestro salario valga, cómo resolvemos el tema de que somos una provincia muy, pero muy rica, con gente muy, pero muy pobre. O sea, todas esas cosas que durante 8 años Gerardo Morales no resolvió, y ahora ya tampoco pueden sacar los fantasmas del pasado, porque ya está, ya fue, ese fue el pasado. Morales vuelve a sacar el fantasma del pasado y además te tira un tema que es la reforma constitucional que a nadie le interesa. ¿Saben por qué hace eso? Porque no puede dar respuesta de lo que pasó en los 8 años de su gobierno.
Y encima pone a un candidato que es Sadir, que no lo conoce nadie, y lo pone a Sadir sencillamente porque necesita un títere en la gobernación. Entonces, ¿qué quiere el jujeño y la jujeña hoy? En realidad quieren respuestas concretas sobre sus problemas, sobre problemas que el gobierno provincial no resolvió en estos 8 años. Entonces, la reforma constitucional, creo que está buenísimo que lo escuchen a nuestros candidatos, porque hablan concretamente dentro de lo que es la Constitución provincial, qué es lo que necesitamos reformar y qué es lo que no. A mi criterio, no deberíamos estar hablando de eso. Sin embargo, el gobernador nos obligó, porque aprobaron una ley, declararon la necesidad de la reforma, no hicieron la elección de los convencionales antes, decidieron pegarla con esta elección y, oh casualidad, el gobernador Morales, que no puede ser candidato a gobernador, va a aparecer en la primer boleta y aparece en todas las publicidades, ¿sí? ¿Para qué? Para engañarlos a los jujeños y jujeñas. El gobernador Morales no va a ser más el gobernador de Jujuy. El gobernador Morales está tapando hasta su propio candidato, que es Sadir. ¿Con qué? Con la publicidad. Y cuando vayan a ver la boleta, probablemente la gente se confunda, porque en el primer lugar de la boleta va a estar la foto de Gerardo Morales. Y mucha gente creerá que lo que está votando es para gobernador, pero no es así. El gobernador de Gerardo Morales es el títere de Gerardo Morales, que además hoy es el ministro de Hacienda de la provincia. Entonces, ¿saben quién resuelve cuánto cobran, las miserias que cobran los 95.000 empleados públicos? Sadir, el que ahora están proponiendo como gobernador. ¿Saben quién decide cuánta plata se invierte en las escuelas para refacciones, para arreglo y demás? Sadir, el que Morales quiere que sea el gobernador. Saben, por ejemplo, los docentes, los médicos, las enfermeras, ¿por qué se aplica el decreto 1010? El decreto 1010 es uno de los decretos primeros que aprobó el gobierno provincial, que declara el congelamiento de toda la planta del Estado, donde no se puede contratar a nadie más en el Estado. ¡Qué casualidad! No contratan porteras, no contratan maestras, no contratan enfermeras que están precarizadas y trabajando desde el año 2020 con contratos basura, donde no tienen ni siquiera pagada la RT, ¿sí? ¿Por qué? Por ese decreto. Ah, pero para contratar familiares, para armar cargos de funcionarios, para llenar de burocracia el Ministerio de Educación y no cubrir ni siquiera los cargos de psicólogo que hacen falta en los gabinetes psicopedagógicos. En todo el departamento San Pedro hay 5 gabinetes psicopedagógicos para atender a una población total de 80.000 habitantes, pero si vamos a ver la cantidad de alumnos deben ser aproximadamente unos 15.000 alumnos entre primaria y secundaria, ¿sí? Un psicólogo hay, porque de los 5 psicólogos que habían, o murieron o se jubilaron durante estos 8 años. Un solo psicólogo para atender la problemática psicosocial adentro de las escuelas. Entonces, ¿y todo por qué? Porque aplican el decreto 1010. Licenciada, yo 2 temas de actualidad por ahí para que usted opine. Trajo el mensaje del gobernador de la provincia y hubo una denuncia fuerte hacia la discriminación que tiene el gobierno nacional hacia la provincia de Jujuy. Y habló de la obra de la Ruta Nacional número 34. Digamos, un tema que usted lo ha seguido mucho y que de alguna manera siempre se ha expresado. Y otro de los temas, digamos, aprovecho de hacerlo los 2 juntos, es el tema del dengue en la provincia y bueno, y siendo la localidad de San Pedro quizá la más afectada. La Ruta Nacional 34 es una larga historia. Miren, yo era diputada nacional en el año 2007 y fui la primera que logró que esa obra se incluya dentro de un presupuesto nacional que debía ejecutarse durante, digamos, 5 años. Bueno, quedó, no sé, en ese momento sí logramos que se arme todo el proyecto técnico y toda la evaluación vial, que cuesta mucho dinero. Después, la verdad es que para hacerla corta, en el año 2017, con Macri en el gobierno, licitan esa obra, pero así como esa, muchas otras, donde no pusieron una cláusula de actualización de precios. En realidad la cláusula que pusieron era una cláusula tan restrictiva que rozaba el absurdo. Sin embargo, las licitaciones se hicieron y las empresas fueron concesionadas, no solamente esta ruta, sino varias rutas más. ¿Qué pasó? Obviamente la obra empezó, en este caso con financiamiento del Banco Mundial. Por eso es que a mí me dio mucha bronca el viernes, habrán visto mi línea de Twitter, creo que fue una de las primeras opiniones, porque todo lo que dijo el gobernador es mentira. El gobernador dijo que él quiere
poner, él va a poner la plata para terminar la obra, sabiendo que eso no puede hacerlo y es una mentira, yo diría que, ¿cómo se dice?, de política barata, o sea, una cosa así muy... abusando de información técnica que la gente no tiene y no tiene por qué tener. ¿Por qué? Porque durante 2 años esa obra se fue avanzando, ¿verdad? Se frenó en el 2020, en el 2021 se frenó en realidad, 4 años, nada más que en el 2020 no se pudo hacer mucho por el tema de la pandemia. Entonces, se reinició en fines del 2020, pero ¿qué pasó en el 21? En el año 21 se paraliza la obra porque ya habían pasado 3 años y no se actualizaron los precios. Y en esos, 18, 19, 20, 21, con una actualización de precios que era mínima. Y todos sabemos el problema de la multiplicación del costo de las cosas. La empresa Cartelone, que era la adjudicataria, se fundió literalmente. O sea, se fundió la empresa por esta obra y por varias otras que tenía. Con lo cual, ¿qué pasa? Y el gobernador lo sabe. Porque salvo que el gobernador quiera que los funcionarios nacionales de vialidad cometan un delito, de esos que el gobernador no le gustan que cometan delitos, entonces no puede decir que la nación puede transferirle a la provincia la responsabilidad sobre esa obra. ¿Por qué? Porque una vez que la empresa entra en quiebra, empieza un proceso legal. Lamentablemente, ustedes saben cuánto demora la justicia para definir cosas. Entonces, la justicia tuvo que definir que, en función de la quiebra de la empresa, la obra debía relicitarse. Pero no solo la justicia resuelve eso, sino que una vez que resuelve eso, le dice a las partes, bueno, tienen que hacer un común acuerdo, porque si no, hay un juicio al Estado por parte de la empresa Cartelone, que en realidad se funde por responsabilidad del Estado, por una cláusula del gobierno de Macri, que fundió a muchísimas empresas y que paralizó obras en todo el país. Entonces, le dice a las partes, si esta empresa está fundida, las partes tienen que resolver de común acuerdo. ¿Por qué se hizo tanto esfuerzo y se llevó mucho más tiempo? Porque si no se hubiera hecho de común acuerdo, todavía tenemos la obra paralizada por muchísimos años más y a la empresa Cartelone haciéndole un juicio al Estado. Entonces, en este caso, lo que produjo aún más demora es que no son 2 partes, Cartelone y Vialidad Nacional, son 3 partes porque el financiamiento era del Banco Mundial. Eso recién se logró resolver en estos 2 meses y está Arrieta firmando en esta semana, si ya no lo hizo, justamente, no solamente el acuerdo de las partes que ya se firmó, sino la posibilidad recién ahí de relicitar la obra. A la par de eso que se va a relicitar la obra, por eso es que no es que el gobierno puede decir, denme esto porque entonces yo lo hago. No, no se puede. La única manera de que podría hacérselo sería cometiendo delitos. Entonces, es mentira lo que dice el gobernador y les puedo garantizar que estamos haciendo lo máximo que podemos para que esa obra continúe. Y yo como diputada nacional del ramal, de nuestro lugar, estoy encima cada mes, 2, 3 veces por mes, insistiendo y viendo que se apure esto, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, lo que sí va a suceder es que se relicita la obra. Pero además, desde Vialidad Nacional, ya están distribuidos los fondos para que se haga el mejoramiento. También me decían, pero ¿por qué no la arreglan? ¿Por qué no la arreglan? Porque los derechos sobre eso lo tenía la empresa. Entonces no es que uno puede meter las máquinas para arreglar, no. Recién te tienen que dar, si llega a pasar algo a alguien que esté trabajando sobre esa ruta, la responsabilidad la tiene la empresa, la otra empresa. Entonces, esa es la razón también por cuáles no. Entonces, ahora recién, Vialidad Nacional, la delegación de Jujuy, ya tiene un plan de obra. De hecho, ya hay máquinas que están trabajando. Hoy se emitió un comunicado de prensa con todas estas especificaciones, incluso con fotos de máquinas que están trabajando en el mantenimiento de lo que hoy son los desvíos. Pero además sí tengo una buena noticia, porque seguimos trabajando con esto. El tramo que va desde el Cuarteadero hasta San Pedro, hasta el acceso norte de San Pedro, ya está adjudicado a partir del 1 de marzo y la empresa está empezando a hacer el obrador, con lo cual esa obra, ese tramo de esa obra, se va a empezar ahora y va a tener un dinamismo mucho más rápido. Muy bien. Creo que le consultaba también por el tema del dengue, un tema preocupante. Bueno, 6 fallecidos, digamos, en lo que va, digamos, de esta situación. Bueno, habló la ministra Carla Bisotti en su momento. Habló el ministro Buljo Basich acerca de la temática. Bueno,
Hay diversas versiones también en cuanto, digamos, al hospital. Me quiero centrar en San Pedro, digamos, porque es un lugar que usted conoce como la palma de su mano. Del hospital, imágenes con faltantes de insumos y algunas cuestiones que se vienen dando. Hay dos elementos. Uno tiene que ver con el sistema sanitario y con cómo abordar la enfermedad y al enfermo. En ese caso tenemos que lamentar un número excesivo de muertes comparado con otras enfermedades o que convivimos con el dengue desde hace tiempo y sabemos qué es lo que hay que hacer, y ahí va a estar mi segunda parte de la respuesta. Pero efectivamente nuestros hospitales no solamente no tienen insumos, los hospitales, los puestos de salud no tienen los insumos necesarios, sino que tampoco están bien rentados y en cantidad necesaria los médicos y las enfermeras. Entonces, los médicos y las enfermeras que atienden en nuestros hospitales, que quizás son a los que puteamos los usuarios, en realidad no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los directores de los hospitales, la estructura sanitaria, burocrática, desde el ministro para abajo, todos los directores, y por supuesto el gobernador de la provincia, porque como lo único que le gusta son las megas obras, las megas cosas. Entonces buenísimo el mega hospital Oscar Oría que vamos a tener ahora en Libertador General San Martín. Ahora vos vas y pasás por ahí y decís, ¿cómo va a llenar esto de camas? ¿Y qué médicos van a atender acá? Porque en el Oscar Orías que hoy está, no hay médicos suficientes. El hospital de Calilegua, un desastre. El hospital de San Pedro, como vos me preguntás, no se le hizo una sola obra en 8 años. La última obra que se hizo en el hospital de San Pedro fue la modernización y el nuevo acceso de la guardia. No tienen ventiladores en ciudades que tenemos 43, 44, 45 grados desde noviembre hasta marzo. No hay ventiladores ni donde están los pacientes ni donde están los médicos. No hay aire acondicionado. No se hizo nunca la sala de pediatría. Miren, como al gobernador le gusta hablar del pasado, nosotros en el año 2015 dejamos en aquel momento la primer cuota de 7 millones de pesos en aquel momento, mucha plata en aquel momento, para empezar la sala de pediatría, el hospital de pediatría regional que se iba a hacer en San Pedro al lado del hospital Patterson. Ustedes vayan a ver ahí. La plata no está, no sé en qué se la gastaron. Obviamente después la segunda y la tercera cuota no vinieron jamás porque nunca quisieron hacer ese hospital y porque, bueno, era el gobierno de Macri que derivó el ministerio en Secretaría de Salud Pública para que vean lo que le importaba. Y ahí hay un yuyaral. Y ahí analizo con la segunda parte de la respuesta el problema del dengue. ¿Sabes cuál es? Nosotros, con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia y los municipios, en el mes de octubre y noviembre empezábamos las campañas de descacharrado. Había un programa oficial que financiaba directamente a los municipios para hacer las campañas de descacharrado, donde se pagaba el personal, se pagaban los camiones y se hacían operativos intensivos, casa por casa, para poder sacar justamente los elementos para que cuando viene la época de lluvia o cuando viene el verano, ¿sí?, ya esto no estuviera. Se hacía capacitación permanente en las escuelas para que los propios chicos sean efectores de salud dentro de sus propias casas. Se repartía off y repelente en las escuelas y directamente en los hospitales para las personas que necesitaran. El que no pudiera pagar el off, el que no pudiera pagar el RAID, el que no pudiera pagar la tabletita contra los mosquitos, estaba el acceso gratuito en todos los puestos de salud de los hospitales de los repelentes, ¿sí? Y además de hacer todo eso, se pensaba claramente con los municipios en el desmalezamiento. Recorran por favor el ramal y estamos tapados de yuyos. Pero tapados de yuyos no es al borde de los pueblos, donde ya tenés un cañaveral, donde ya termina el pueblo o la ciudad y empieza el monte. No, estamos tapados de yuyos en las canchitas de fútbol, estamos tapados de yuyos en los polideportivos, estamos tapados de yuyos en los canales. Yo recorrí Calilegua el domingo, el Papa Francisco, este barrio tan grande, sí. Y miren, fíjense en mi Facebook, porque realmente no podía entender que esté la escuela y el puesto de salud y todo, pero todo a la vuelta, todos los circundantes yuyarales. No yuyarales así, no, yuyarales tremendos, con un canal que no está entubado ni tapado,
un canal que pasa agua y cuando no pasa se queda el agua ahí, o sea, agua servida, donde justamente no tiene que estar, ¿me entendés? El canal, el yuyo, las totoras, todo así a la vuelta de la escuela y del puesto de salud. Entonces, cuando yo digo, es todo mentira el relato que dice el gobernador, y es que ahí están las razones, porque ahí está el riesgo, y ahí está el dengue, y ahí están los bichos, los mosquitos, y cuando no digo los basurales, porque también el domingo estuve en Yuto, y fíjense en mi Facebook, tantos miles de millones que habló el gobernador el día viernes de Girsu, el programa emblema, ¿cuántas veces lo hemos escuchado hablar del gobernador de Girsu? La gente común no tiene idea de lo que es Girsu, les aviso. No tiene común, no sé si alguno de ustedes que nos está viendo sabe qué es Girsu. Girsu es un programa supuestamente de gestión de recursos... No, de residuos. De residuos. Girsu, de residuos urbanos. ¿Sí? Bueno, miles de millones de dólares para que vivamos bien, para que no vivamos tapados de basura, para que haya una gestión ambiental correcta, para que eliminemos los microbasurales, para que se eliminen los basurales a cielo abierto, para que los municipios tengan el equipamiento necesario para la recolección de residuos. Nada, pero nada es nada. Los miles de millones de pesos, eso no sé dónde están. En Humahuaca, de todo Girsu durante 8 años, un solo camión de residuos le entregaron a la municipalidad, que además se lo sacaron hace 2 meses. Yendo a la quebrada Humahuaca, y todos los que van a pasear, pasen por la quebrada Humahuaca y sí compraron los containers. Ahora los containers están desbordados de basura y son microbasulares, pues tenés una fila de 10 containers al costado de la ruta 9 llenos de basura, con basura abajo, con basura arriba, con basura más allá, porque claramente si nadie va y levanta la basura de los containers, la basura se sigue acumulando. Y estuve, les decía, en el fondo, en el borde de Yuto, en el último barrio, y de verdad daba asco porque vos terminás una calle y lo único que ves al fondo es un enorme basural al lado del río. O sea, además contamina el río. O sea, ¿dónde están los miles de millones de pesos de Girsu? Porque si vas a recorrer los barrios de San Salvador de Jujuy, son basurales por todos lados. Entras a San Pedro, a mi ciudad, y no digo que la basura está en los barrios porque está lleno de basura en los barrios. Entras por la avenida y lo único que ves son bolsas de basura. En San Pedro, una sola vez a la semana se recoge la basura. Entonces, ahí está la causa del dengue y de por qué nuestra gente tiene que sufrir, pero porque además, más allá de quienes murieron, que por supuesto es lamentable, es tremendo lo que sufre la gente con el dengue. Porque les doy otro dato, porque me puse a estudiar, este dengue es distinto. Es un dengue tipo 2, vieron que como el COVID había distintas cepas, es otra cepa de dengue. Entonces, es mortal para el que le da por segunda vez. Porque el que le dio dengue una vez con la otra cepa, al que le da por segunda vez, sufre mucho más. Y aunque se cure y no muera, queda con secuelas tremendas. Bueno, la verdad agradecer la presencia y terminar, bueno, imagino que con todo lo que nos ha comentado, las expectativas puestas para el 7 de mayo son distintas a otras elecciones por parte del Frente Justicialista. Van por la gobernación. Vamos a gobernar Jujuy. Rubén Rivarola va a ser el próximo gobernador de la provincia. Yo voy a ser vicegobernadora de los jujeños y las jujeñas. Tenemos un plan de gobierno que no es tan complicado de comprender. Vamos a generar trabajo, vamos a generar inversiones. La plata que tiene Jujuy y que nos corresponde a los jujeños y jujeñas va a estar bien distribuida. Como dice Rubén, a partir del 10 de diciembre, los primeros que van a mejorar son los salarios públicos. Vamos a hacer un aumento progresivo hasta llegar a la paritaria nacional de todos los empleados públicos. También otra de las propuestas de Rubén que impulsa mucho y la verdad que lo acompaño en eso, es el acceso a créditos blandos, accesibles para las pymes y también para las grandes empresas. Y en mi caso, preocuparme siempre por los programas de desarrollo local, porque esa visión económica que tiene Rubén, con toda su experiencia exitosa justamente en la administración de empresas exitosas de nuestra provincia, creo que es lo que necesitamos para la administración del Estado. Y la otra pata que podemos combinar es justamente mi conocimiento real de cada una de las localidades de Jujuy y de qué es lo que se necesita, ¿no? En esos términos nuestra prioridad va a ser generar trabajo porque entendemos que
Eso tiene que ver con recuperar la buena vida de los jujeños, la calidad de vida de los jujeños. Y porque como le decía el otro día, bueno, pero tenemos que trabajar mucho en educación, en mejorar la oferta educativa, que realmente nuestros chicos, el esfuerzo que hacen para formarse, para estudiar, para llegar a tener un título, después no se frustre como está pasando porque no pueden tener un trabajo. Entonces me devolvió la pregunta, me devolvió la respuesta diciendo, sí, pero para que los chicos puedan hacer todo eso, los papás tienen que tener trabajo. Claro. Entonces tiene razón y de esta manera les demuestro cómo realmente la visión que tiene Rubén de lo que necesita Jujuy, la visión que tengo yo de lo que estratégicamente tenemos que hacer, se combina con todo un equipo de trabajo donde vamos a trabajar junto con todos nuestros intendentes generando programas de desarrollo local para que la buena vida de los jujeños sea recuperada y que, como dice el peronismo, creo que tiene que haber una reubicación de los recursos, una redistribución de los recursos. Para terminar, el litio es un valor estratégico, es un recurso natural que nos ha puesto en la vidriera del mundo. Ahora, yo digo, si es el litio de los jujeños que hace funcionar todos los celulares del mundo, no hace que funcione Jujuy, no se pone en mejorar la vida de los jujeños, hay algo que están haciendo mal. Vamos a trabajar para que, como en el caso del litio, no se lleven los recursos, no se lleven los miles de millones de dólares, que también nadie controla porque no podemos saber cuánto queda en Jujuy. Porque yo le pregunto a los jujeños y las jujeñas, un peso del litio que esté en sus bolsillos. Imposible. Un peso del litio que haya generado trabajo genuino para ustedes. Ninguno. Entonces, hoy lo que tienen que ganar son ustedes. Hoy tienen que ganar los jujeños y las jujeñas. Hoy tienen que ganar los laburantes, los taxistas, las maestras, los estudiantes. Hoy tenemos que ganar todos. Pero para que eso pase, tiene que ganar el peronismo. Tenemos que cambiar el cambio. Tenemos que ganar.